Sean muy bendecidos. Es un gozo para mí estar nuevamente con ustedes. Esta es la clase número 25 y en esta clase ya nada más una clase para concluir la razón por la que necesitamos nosotros conocer a Dios a través de la Biblia. Hoy se termina la serie de enseñanzas conociendo a Dios a través de la Biblia. Una de las razones principales por las que quise hacer esta serie es que esta es una especie de introducción para saber por qué vino el Mesías, que es Jesús. Para poder entender la obra de Jesús, nosotros necesitamos saber de qué realmente nos vino a salvar, porque Él no solamente vino a salvarnos del lago de fuego, del infierno, sino también nos vino para que tuviéramos una vida plena, para que nosotros pudiéramos volver a ser esos seres espirituales. Creo que con esta enseñanza ha quedado claro cómo Dios creó todas las cosas, cómo finalmente crea al hombre, porque el hombre fue lo último de su creación y lo crea al final para que él habitara ese lugar hermoso que él había creado. Y hemos aprendido que Dios le dio la autoridad a Adán. Vemos en Génesis, vamos a irnos para allá, en Génesis 1:28, que Dios le dijo, y los bendijo Dios, o sea que cuando Dios crea al hombre, los bendice, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos que el propósito para el cual Dios creó al hombre es para que fuera su familia, por eso lo hizo, como dijimos, con las mismas características que él tenía. Pero explicamos que nosotros nos parecemos a Dios como seres espirituales y cuando estamos como seres espirituales, ahí es donde nosotros podemos ser hijos de Dios. Vimos que por el pecado el hombre muere espiritualmente y que de ahí toda su descendencia del hombre nació muerta espiritualmente. Y todo esto, esta explicación la hemos dado con el propósito de que podamos entender cuál es el propósito del Mesías. Porque muchas veces nos predican y nos hablan de Jesús, y Jesús es el Mesías, Jesús te salvó, Jesús es el Dios Todopoderoso. Y sí es verdad eso, pero nosotros necesitamos saber cómo empezó todo para poder entender la obra tan grande y maravillosa que vino a ser Jesús. En el huerto del Edén, el hombre muere como ser espiritual y se separa de Dios, se separa de su Padre, porque como ser espiritual ya estaba muerto. Entonces, vemos que si nosotros no estamos vivos espiritualmente, nosotros no podemos ser hijos de Dios, porque para ser hijos de Dios necesitamos estar vivos espiritualmente. Y ahí es donde entra el Mesías. Jesús vino o fue enviado por Dios para que nosotros pudiéramos volver a tener vida como seres espirituales y nosotros pudiéramos volver a ser esos hijos de Dios que puedan tener una conexión con Dios, que podamos tener una relación con Él. Porque ¿cómo podemos ser hijos de alguien al que nunca escuchamos? ¿Cómo podemos ser hijos de alguien del cual no conocemos? ¿Cómo podemos ser hijos de alguien si nosotros no tenemos la capacidad o no podemos verlo, escucharlo, sentirlo, tener una relación con Él? ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? Nosotros así no podemos
ser hijos de Dios. Entonces el propósito de estas enseñanzas es que nosotros veamos cómo fue que el hombre se separó de Dios y cuáles fueron las consecuencias de que el hombre se separara de Dios. Porque las consecuencias fue que murió como ser espiritual, las consecuencias fue que se separó de Dios, se separó de su Padre. Las consecuencias fue que el hombre comenzó a vivir separado de Dios. Y hoy en día vemos una humanidad en mucho caos, con muchos problemas, con muchas situaciones difíciles. Vemos un mundo lleno de maldad, lleno de odio, de resentimientos, de destrucción, de tantas cosas malas. Y muchas veces decimos, ¿cómo es que Dios permite esto? No, pues no es que sea la voluntad de Dios que suceda esto, pero el hombre al separarse de Dios pierde la brújula, pierde el entendimiento. Nosotros lo podemos comprobar esto claramente porque las personas estudiosas con respecto a las funciones de nuestro cerebro han dicho que solamente los hombres brillantes como Einstein y otros científicos han podido llegar a usar el 10% solamente de su cerebro, que todos los demás usamos una pequeñísima parte de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro ser espiritual murió, se separó de Dios, se separó de su Padre, y entonces ya el hombre comienza a construir un sistema, un mundo en el que pues es un mundo caído, un mundo donde hay mucho caos, por eso se dice caído, donde hay muchos problemas y muchas situaciones difíciles. El propósito de esta serie de enseñanzas de conociendo a Dios a través de la Biblia era que pudiéramos ver que Dios todo lo creó perfecto, lo creó bien para que funcionara, que Dios es un Dios de diseños, pero que Dios también tiene mandamientos porque Él es el dueño y Él pone mandamientos o estatutos que en hebreo la traducción correcta es direcciones de cómo tiene que vivir el hombre aquí en la tierra. Y esas direcciones son con el propósito de que el diseño con el que Dios nos creó funcione. Hoy vemos que no, pues el matrimonio dicen que no funciona, los padres también tienen muchos problemas con los hijos o los hijos con los padres, como queramos verlo, hay una separación, hay una división en la familia, hay muchos problemas comenzando con la familia y a veces decimos, es que, bueno, es que Dios no nos hizo perfectos o no nos hizo para funcionar o porque Dios permite tantas cosas. Pues no es que Dios no permita las cosas, no es que Dios permita las cosas, ni es que Dios no nos haya creado con un diseño perfecto, sino que por el pecado se perdió el diseño del hombre. Por el pecado Él se separó de Dios y al separarse de Dios se separa de esas facultades que están en nuestro ser espiritual y que nos dan sabiduría para entender las cosas, que nos pueden ayudar a tomar decisiones correctas, que nos enseñan a vivir de una manera correcta aquí en la tierra. O sea, el problema no es que Dios no haya creado un hombre perfecto, un sistema perfecto, un diseño perfecto del hombre, sino que el problema es que el pecado no solo separó al hombre de Dios, sino lo separó de su diseño perfecto que Dios había creado. Entonces, para hablar del Mesías, primero debemos de hablar qué fue lo que sucedió y ahora cuál era el propósito
del Mesías. El propósito del Mesías fue venir para pagar por el precio de todas nuestras iniquidades, rebeliones y pecados, pero aquí vamos a enfocarnos en el pecado. Él venía a pagar por el pecado del hombre para que el hombre vuelva a tener vida en su ser espiritual y pueda volver a regresar al diseño con el que Dios lo creó y pueda funcionar de acuerdo al diseño que Dios creó. Entonces, ahora sí ya podemos entender que el Mesías, Jesús, tiene un propósito muy grande. Y esto es lo que el propósito de estas enseñanzas, de esta serie de enseñanzas de conociendo a Dios a través de la Biblia, tiene el propósito de que podamos llegar a entender que necesitábamos a ese Mesías, a ese Dios que no escatimó dejar su trono y venir en la condición más humilde y en una condición que hasta venía con el estigma de que era un bastardo, porque él fue concebido por el Espíritu de Dios y incluso su padre, su papá físico que fue José, porque él fue el que lo cuidó y que estuvo al frente cuando María le dijo cuando él le dijo a María que la iba a dejar porque sabía que estaba embarazada y que no sabía. Pero ¿qué hizo Dios? Le manda un ángel a José y le dice que lo que hay en María es del Espíritu Santo y que la reciba y que le va a dar instrucciones de lo que haga con ese ser que venía directamente del cielo, que era el Hijo de Dios, que era el mismo Dios y ese mismo Dios se hizo carne para que lo pudiéramos conocer tú y yo, para que pudiéramos ver quién era ese Dios y vino a traer el reino de los cielos que es un reino espiritual y vino para que nosotros tuviéramos vida en nuestro ser espiritual y pudiéramos volver a Dios, pudiéramos volver a ser esos hijos de Dios. Entonces podemos hablar del Mesías y hablar de salvación, pero si no hablamos de la obra redentora de Jesús, si no hablamos de que Jesús vino a recuperar todo lo que Adán perdió en el huerto del Edén por la desobediencia, entonces no vamos a entender la necesidad tan tremenda que tenemos de Jesús. Entonces nosotros necesitamos presentar a Jesús, pero presentar que Jesús es la solución. Jesús viene a darme esa vida en el Espíritu. Muchas veces cuando nosotros no tenemos al Señor Jesús, cuando no tenemos vida en nuestro espíritu, cuando estamos muertos porque venimos pues de muchas generaciones que nacieron ya muertos espiritualmente, ya a estas fechas el hombre pues no tiene ninguna comunicación con Dios. Una persona que no toma esa obra de redención que nos trajo Jesús, no va a poder nunca escuchar a Dios. No va a poder saber nunca cuál es la voluntad de Dios para él aquí en la tierra. Esa persona no va a poder, no tiene, está muerta espiritualmente y sus sentidos están inactivos, están sin uso. Así es que nunca puede percibir a Dios, no puede decir, Dios, te necesito realmente, porque sí, cuando nos pasan cosas malas vamos y decimos, Dios, Dios mío, ayúdame, Dios mío, esto, pero no vemos respuesta. ¿Por qué no vemos respuesta? Porque no conocemos a Dios a través de la Biblia, porque no sabemos que es a través de Jesús, a través de ese nombre de Jesús, que nosotros volvemos a reencontrarnos
con el Padre. Que es a través de esa obra de Jesús cuando nosotros entendemos que lo necesitamos y que necesitamos que Él obre en nuestras vidas, que es que a través de Él volvemos a tener vida en nuestro ser espiritual y volvemos a sentir a Dios y volvemos a tener una relación con Dios y Él comienza a sanar nuestro corazón. ¿Qué sucede cuando nosotros no tenemos a Jesús en nuestras vidas? Andamos buscando muchas cosas para llenar ese vacío que hay en nosotros. Me acuerdo cuando yo estudiaba, pues mi propósito era ser ese profesionista esa profesión que yo estudié. Y y entonces yo me acuerdo que ese era mi propósito. Yo tenía un propósito. Cuando yo termino la carrera, se cumplió el propósito. Y entonces digo, ¿y ahora qué? Como que mi vida se quedó sin propósito. Y empecé a pensar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Estudiaré la maestría? ¿O estudiaré qué más? Porque tengo que tener un propósito. Porque los hombres tenemos un propósito. Nosotros tenemos un propósito de estar aquí en la tierra. Y cuando nosotros no lo conocemos, pues andamos buscando a ver qué hago, a ver en qué me divierto, a ver cómo lleno ese vacío que tengo aquí y que no sé cómo llenar. Entonces hay veces que vamos, ay, pues voy a tomar clases de canto o voy a ver a dónde voy a ir, tengo que reunirme en algún lugar o tengo que hacer algo que yo sienta que me está dando un propósito aquí en la tierra. Y conforme va pasando el tiempo, pues ya a lo mejor ya no nos gustó aquello y lo dejamos. Y ya nada más nos dedicamos a nuestro trabajo, nuestra casa. Sí, la familia es hermosa y es muy bueno estar con ella, eso está bien. Pero va quedando, ¿verdad? Cuando los niños son pequeños, que los padres están eh, pues necesitan mucho tiempo para cuidar a sus niños, pues están ahí metidos. Ahora el propósito son los hijos y qué hermosa la familia, el propósito. Pero ya conforme va pasando más el tiempo, ya los hijos crecen. ¿Y ahora cuál es el propósito del hombre? ¿Y ahora qué siento? ¿Qué necesito? Y nos vamos quedando en etapas de nuestra vida sin propósito. Y como que se va haciendo una rutina de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y como que llega un momento en que uno empieza como que, ay, como que ya la vida no es como al principio, como cuando uno es joven, que tiene toda una vida por delante y que dice uno, ay, yo qué bien me siento, tengo este propósito, tengo este otro propósito. O sea, nosotros los seres humanos necesitamos un propósito para sentirnos bien, para sentir que vamos haciendo algo. Y sí, el trabajo, el negocio, todo eso es bueno, pero se vuelve una rutina, se vuelve una rutina y esa rutina a veces se vuelve como una carga. Y entonces vemos que ya las personas cuanto más grandes van siendo, como que ya esa cara que van reflejando como una cara de ya no así con alegría, con gozo de vivir, sino como que una eh, rutina, un aburrimiento, porque el hombre necesita un propósito. El propósito con el cual vino Jesús era para darnos vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia solamente viene cuando nosotros entendemos la necesidad que tenemos de Jesús y entonces lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador y comenzamos a darle tiempo a estudiar las enseñanzas, tiempo a orar en la mañana, en la noche, tiempo a leer su palabra. Y entonces comenzamos otra vez a tener vida y ahí comienzan nuevos propósitos y entonces esa cara como que ya de tristeza, como ya de aburrimiento, de fastidio, cambia y comenzamos a ver otra vez a ese ser humano porque Dios nos creó
para que viviéramos en gozo, para que estuviéramos bien. Miren que yo les quería hablar acerca de palabras aquí, darles alguna palabra aquí en la Biblia, y me seguí hablando, pero les voy a decir aquí algo bien importante en Gálatas, que nos dice cuáles son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son, yo me lo sé de memoria, pero lo quiero leer, ¿sí? Dice en Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Cuando tenemos el amor de Dios, tenemos el gozo. Cuando tenemos el gozo, tenemos la paz. Cuando ya vamos teniendo el gozo y la paz, ahora ya llega la paciencia. Ya hasta que tenemos el amor, ¿y qué nos da el amor? Nos da gozo. ¿Qué más nos da el amor? Paz. ¿Qué más nos da? Paciencia. Y luego dice, y nos da benignidad. Deseamos hacer el bien. Nos da bondad. Tenemos la capacidad de hacer obras buenas. Nos da la fe, que podamos creer que hay un mundo espiritual y que nosotros no solamente somos seres físicos, sino que también somos seres espirituales, y que si no lo vemos es porque nunca nos hemos detenido a pensar esto, ni hemos dedicado el tiempo para conocer esa parte de nuestro ser que es la parte espiritual. Y dice que también nos da mansedumbre, nos ayuda a ser mansos, a estar dispuestos a recibir, a estar dispuestos a obedecer a nuestras autoridades, a estar dispuestos a obedecer a nuestras autoridades, aun cuando veamos que nuestras autoridades están siendo injustas. Entonces vemos qué hermoso es todo esto que nos da el Espíritu de Dios cuando le da vida a nuestro espíritu. Yo quiero, en el nombre de Jesucristo, que esta última clase, que es la clase 25 de esta serie de enseñanzas, conociendo a Dios a través de la Biblia, haya cumplido con el propósito de que tú puedas ver que Jesús vino para restaurar todo lo que el hombre perdió en el huerto del Edén, que Jesús viene no solamente para salvarme del infierno, sino viene para que yo tenga vida en el Espíritu y pueda tener una vida plena aquí en la tierra. Que Dios viene para restaurar la relación entre el hombre y Dios, para hacer ese puente y que volvamos a ser hijos de Dios y que Él sea nuestro Padre, donde hay una comunicación con Él. Que Jesús vino para restaurar la autoridad que el hombre perdió en el huerto del Edén, y para que todo este caos en el que vivimos sea transformado y sea lo que Dios creó y no lo que se ha convertido por haberse separado de Dios el hombre. Entonces todos los problemas que vemos, todas las situaciones, la causa, la raíz es que el hombre se separó de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, si tú todavía no has recibido al Señor Jesucristo, yo te voy a invitar a que inclines tu cabeza y hagas esta oración conmigo. El propósito era que tú entendieras que necesitas a Dios. Ese es el propósito de estas enseñanzas. Y yo espero que tú quieras hacer esta oración. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y vamos a decirle: en el nombre del Señor Jesucristo, creo que he entendido que necesito al Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Reconozco que soy pecador y que he pecado y he fallado. Y en el nombre de Jesucristo tomo ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y en el nombre de Jesús te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que mis pecados los laves con tu sangre preciosa. Y te pido que yo pueda tener esa vida en el Espíritu
que pueda llegar a ser sensible y a tener una relación con mi Padre Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.